De junio de 2015, opción B, el problema 3. Pues nos dice que tenemos dos cargas puntuales de 2 nanoculombios cada uno, que las situamos en los vértices de un triángulo equilátero de lado 2 centímetros que se encuentra sobre el eje de abscisa. Entonces, vamos a dibujarlo primero. Dibujamos el eje de abscisa. Verde ordenada. Y entonces nos dice que tenemos un triángulo equilátero. Más o menos por aquí. Entonces, suponemos que ponemos aquí la carga pues Q1. Tenemos aquí el punto 1 con Q1 de 2 nanoculombios, que son 2 por 10 a la menos 9 culombios. En el punto 2 la Q sub 2, que también es de 2 por 10 elevado a 9. Y aquí en el punto 3 es donde queremos calcular el campo eléctrico. Entonces esta distancia de aquí, o sea, del triángulo equilátero, cualquiera de sus lados, nos dice que son 2 centímetros, que son 0,02 metros. Entonces, si os fijáis, aquí dice que habremos campo eléctrico y potencial eléctrico en el tercer vértice, o sea, aquí en el punto 3. Vamos a dibujar el triángulo equilátero. Entonces, si os fijáis, esta carga 1 creará aquí en el punto 3 un campo eléctrico que vamos a llamar E1, y aquí esta carga 2 creará también aquí en el punto 3 un campo eléctrico que vamos a llamar E sub 2. Y la resultante pues la hacemos por el método de las paralelas. Vale, montamos aquí el paralelogramo y nos saldría aquí el campo total. Si os fijáis, como están el punto 1 y el punto 3 y el punto 2 y el punto 3 están a la misma distancia y las cargas tienen la misma magnitud, podemos decir que el campo que va a quedar, o sea, que la intensidad del campo, no el vector sino su módulo, la intensidad del campo que va a crear la primera carga en el punto 3 va a ser exactamente igual a la intensidad de campo eléctrico que va a crear las dos en ese punto. ¿Vale? ¿Qué significa? Que el módulo de este vector y este módulo de este vector es el mismo. Entonces ahora, si os fijáis, estos vectores tienen dos componentes. Esta componente de aquí, que sería E sub 1, la componente X, y este de aquí sería del campo 2 la componente X. Pues si os fijáis, tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Y además también la misma intensidad. O sea que la componente X del primer campo eléctrico que vamos a sumar es igual pero de sentido contrario, o sea, es el opuesto de la componente X del segundo. Y ahora nos fijamos en las componentes Y. Tenemos aquí la componente Y de este vector sería este, y de este vector también sería la componente Y. Entonces podemos decir que la componente Y del primero va a ser exactamente igual a la componente Y del segundo. Entonces el campo total solo va a tener componente Y, porque como las componentes X se anulan, pues el módulo del campo total va a ser 2 veces la componente Y o del primero, o 2 veces la componente Y del segundo. Y ahora, para averiguar la componente Y, pues en un triángulo rectángulo tenemos que este ángulo vale 60 grados. Entonces, como este ángulo vale 60 grados, este de aquí también valdrá 60 grados. Entonces, podemos sustituir la componente Y del primero o la componente Y del segundo, será 2 veces, y ahora en vez de la componente Y sería el campo que crea el primero por el coseno
bueno, perdón, esto es 60 grados, pero este de aquí son 30 grados. Entonces, este es igual que este, me he equivocado, y este de aquí, que el que me interesa, no es 60, sino que es 30. ¿Vale? Bueno, vamos a ponerlo aparte, entonces. Vamos a borrar esto, vamos a ponerlo de otra manera. Entonces hemos dicho que el módulo del campo total va a ser igual a 2 veces la componente Y o del primero o del segundo. Y ahora aquí aparte vamos a poner que la componente Y, ¿lo veis aquí? La componente X va a ser igual a o sea, la X del primero o del segundo, va a ser igual a la componente, o sea, X del primero, va a ser igual al módulo del campo total que crea el primero por el seno de 30. ¿Vale? Pero el que nos interesa es el otro, es que la componente Y o del primero o del segundo es el campo que crea ese, o el primero o el segundo, pero multiplicado por el coseno de 30. O sea que aquí quedaría que es 2 veces el campo que cree el primero o el campo que cree el segundo por el coseno de 30 grados. Pues vamos a ver cuál es el módulo del campo que crea el primero o el módulo del campo que crea el segundo. Será K por o Q1 o Q2, vamos a poner por ejemplo Q1, partido por la distancia al cuadrado. ¿Vale? Entonces esto nos lo traemos aquí y ponemos que el módulo del campo total será 2 veces K, y ahora como Q1 es igual a Q2, Q1 es igual a Q2, lo vamos a llamar Q en general. Pues 2 veces Q entre la distancia al cuadrado y por coseno de 30. Sustituimos valores, eso es 2 por 9 por 10 elevado a 9 por 2 por 10 elevado a menos 9, dividido entre la distancia que hemos dicho que era 0,02 al cuadrado y por coseno de 30. Pues eso sale 7,79 por 10 elevado a 4 y el campo eléctrico se mide en newton partido por coulombio. Para como lo que nos pide el campo eléctrico no nos pide su módulo, como el campo eléctrico es un vector, pues decimos simplemente que el vector campo eléctrico va a ser entero la coordenada Y. Perdón, esto era la coordenada Y. Esto era la coordenada Y. O sea, la coordenada Y total será la coordenada Y, 2 veces la del primero, 2 veces la del segundo. O sea que el campo será Y por el vector J. O sea que en esta notación sería el vector 0,7,79 por 10 elevado a 4 newton partido por coulombio. Y ahora también nos dice que calculemos el potencial eléctrico. Pues lo mismo, aquí podemos decir que el potencial que crea el primero es igual al potencial que crea el segundo. O sea que el potencial total va a ser igual al potencial primero más el potencial del segundo, o sea, será 2 veces el potencial del primero, 2 veces el potencial del segundo. Y como el potencial se define como KQ partido ahora por D, sin le quitar el cuadrado, pues será 2 veces KQ entre D. O sea, 2 por 9 por 10 elevado a 9 por 2 por 10 elevado a menos 9 y entre 0,02. Y eso sale 1800 voltios de potencial. Y ahora en el apartado E nos piden que calculemos la fuerza que ejercieron las dos cargas positivas sobre una tercera carga Q sub 3 que vale menos 2 nanocoulombios, o sea, menos 2 por 10 elevado a menos 9 coulombios. Pues esto es muy sencillito porque simplemente ponemos que la fuerza eléctrica es la carga
por el campo. O sea, la fuerza sobre la carga 3 será la carga 3 multiplicado por el campo que haya en el punto donde está la carga 3. Y como son vectores, pues con sus respectivos signos. Pues es la carga menos 2 por 10 elevado a menos 9, para que este vector, en vez de ir hacia afuera, como al multiplicar por un número negativo, irá para adentro. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene que ser atractiva. Multiplicado por el vector 0,779 por 10 elevado a 4. Y eso da una fuerza, que por supuesto es un vector, de 0 y coordenadas de y, 0,1,56 por 10 elevado a menos 4 newton de fuerza.